Welcome everybody to this meeting tonight. It's a very important meeting for people to learn what their rights are under SB91, which was just passed a little over a week ago and signed by the governor. And it provides some rights for tenants, but not all the rights that are necessary. So the purpose of this meeting is to make sure that everybody understands what their rights are under SB91 and what they need to do to access those rights, but also what other things that people can do to protect themselves and to secure more rights in the future. So we have several panelists here, and one of them is Ana Naranjo from the Milpitas Renters Coalition. She will speak about the situation in Milpitas, which is a very difficult situation that people are in. Then we have Michael Trujillo and Frank Ponciano from the Law Foundation of Silicon Valley, and they will be presenting a workshop on exactly what rights and what protections are available under SB91. And finally, we'll have Crystal Olivas, who is from Silicon Valley Debug and sjtenants.org. And she will talk about some of the future things which tenants can do to protect themselves and to expand their rights going forward. So thank you all for being here. Maybe we should, do you want to do a little translation of that? Of course. Buenas noches a todos los que han llegado aquí a esta conversación tan importante. Hoy vamos a estar hablando acerca de la nueva legislación SB91, la cual ha extendido y en alguna manera se ha modificado los derechos y las protecciones que existían para los inquilinos en el estado de California, aunque en mi opinión no protege suficientemente todavía, pero sí es algo de progreso. Hoy tenemos a algunos panelistas que van a poder platicar acerca de las diferentes experiencias y pues la situación en el presente desde de diferentes perspectivas. Sandy mencionó algunos nombres de los cuales no me acuerdo, pero sí voy a decir, mi nombre es Frank Ponciano y con mi colega Michael Trujillo estoy aquí para presentar acerca de SB91. También tenemos a la señora Ana Naranjo desde Milpitas, que pues está organizando allá con los inquilinos, y me olvido de las otras personas, pero Sandy, can you repeat the other? I think it's one more person I was missing. Crystal Olivas. Okay. From Silicon Crystal Valley. Olivas. Ok, Crystal Olivas, que también que organiza con una organización que se llama Silicon Valley Debug, en asuntos de vivienda también. Y pues vamos a estar escuchando a estas personas. Un honor estar aquí con ustedes. Y luego, Ana. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Naranjo. Soy residente de Milpitas y vengo aquí a que escuchen mi testimonio y que vean lo que está pasando en mi ciudad. Hello, my name is Ana Naranjo. I am a tenant in Milpitas, and I'm here to sort of give a testimony to what's happening in my city. Actualmente nosotros estamos pasando por desalojos. Nos están dando un papel de 3 días. Si bien nos dan 90 días. Y desgraciadamente no nos pueden ayudar.
Currently, we're seeing a lot of evictions, unfortunately. Some folks are getting 3-day notices. Other folks are getting 90-day notices. And we are not finding any avenues to receive the help that we need. La gente estamos pasando muy económicamente y moralmente muy mal por medio de la pandemia y estamos buscando recursos que puedan ayudar a la gente de Milpitas. Y no solamente de Milpitas, de todos lados que estamos pasando igual. Y es aquí el momento de que escuchen nuestra voz, de hablar y que ustedes escuchen lo que está pasando. So financially, our people are struggling. Also, as it regards to our morale in the community, we are struggling. And this is not obviously something that's just happening in Milpitas. It's happening all over the region and the state. And this is the moment where we have to speak up and talk about what's going on in our community. Les voy a comentar mi caso. Mi caso, vivo en una casa y la casa me han pedido que desaloje porque van a remodelar la casa. ¿Y qué hacer en esa casa? Disculpe. So in my situation, I live in a single family home, and I was recently asked to move. Essentially, I'm being evicted because the landlord is saying that they're looking to remodel the place. And so what do you do in that situation? Afortunadamente, contamos con personas que nos ayudan, como la Foundation, como Sandy Perry, que yo estoy informada, estoy pasando momentos muy fuertes. Ahora imagínense a las personas que no saben de estas ayudas, que no saben ni siquiera hablar y se van a otro distrito, se van simplemente porque no pueden hacer nada. And fortunately, I have the help of an organization like the Law Foundation, and also individuals like Sandy Perry, who are providing the information that we need. And so I'm in the know, and I understand what my rights are. But what happens to those folks, to the many folks who don't? And so when they're presented with these challenges, they simply pick up and leave because they're not aware of what their rights are. Al nosotros movernos de aquí, perdemos la aseguranza, el medical, todo tipo de ayuda. Si tenemos a nuestros hijos en terapia, perdemos toda la ayuda que es para nuestra gente enferma, perdemos todo. Y no es justo eso, es momento de parar. When we are made to move, unfortunately, people they lose their benefits. They lose their health insurance, medical, therapy for our children. Suddenly, all of these benefits are gone, and it's something that really alters your life. And this is the kind of thing that, again, it needs to stop. You're muted, Ana. There. ¿Ya me escuchan? Yes. Desafortunadamente acabo de perder el contacto con ustedes, mi pantalla no veo nada, pero qué bueno que me están escuchando y que ustedes me pueden ver porque quiero que sepa la gente que no estamos solos y que debemos de luchar todos juntos para poder hacer el cambio, hablar con los legisladores, hablar con los supervisores, con los concejales, para que esto cambie. I need the people to know that we can't
give up, and that we need to keep fighting and advocating for ourselves and talking to our elected officials and our council people. Si aquí en nuestra ciudad local no nos escuchan, vamos más arriba, mandemos mensajes, hagamos algo para evitar el trauma emocional que nos están causando nuestras familias, el trauma que estamos pasando por que nadie nos escucha. Debemos hacer algo y todos unidos podemos hacerlo. If we're not listened to at the local level, then we need to keep moving up, and we need to keep finding people that will listen to us and that will make a change. Something needs to be done. We need to stop the trauma that is being experienced in our communities. So we have to keep fighting, and we need to do something. And I think we can if we fight together. Debemos de informar a la gente, nosotros que podemos, que estamos aquí ahorita, que estamos aprendiendo, que estamos recibiendo información, vamos a ayudarnos, vamos a decirles cuáles son sus derechos. To those of us that are here today, that are learning today, the work doesn't stop here. Our responsibility is to go out there, talk to your neighbors, talk to your family, let them know what their rights are. Ahora en nuestras escuelas no nos dejan hablar de las necesidades que son necesarias, de lo que es quedarse en casa. Quedarse en casa no solamente es, tengo dinero, voy a pagar. A mí no me pasa nada. Pero las demás gente que están alrededor, la demás gente que no tiene voz porque tiene miedo por su estatus migratorio, allí es de verdad doloroso ver familias cómo se han ido, los niños cómo se han ido llorando, cambiar nuevas escuelas, es muy difícil. It's been painful to see. Obviously, people are stuck at home, and you know, in a moment like this, it's been painful to see many folks go through what they've gone through and sort of just uproot their lives and try to find somewhere else to be. Their children having to change schools in the middle of this pandemic. It's really been a painful experience to see. Las agencias no nos están permitiendo rentar a los que solamente tenemos un income. Las agencias quieren dos. Pero ¿cómo? Si con trabajos nuestro esposo o nosotros tenemos un trabajo, ¿quién se va a quedar en casa cuidando a los enfermos? ¿Quién se va a quedar en casa con las necesidades? Y no nos están permitiendo, debemos hacer algo para que cambie esa ley y podamos rentar un lugar. So, and I also think about those of us who may be undocumented and who are afraid to speak up. You know, and another thing is, look, these agencies, they're asking us to have two incomes, not just one. We can't find housing once we're evicted, let's say, with one income. And so who stays home while our children are learning from home? You know, who's going to be taking care of things at home? We just don't know. And so, you know, people are being put in a bind, and we need to make sure that our legislators are aware of this problem and that something is done so that people can get housing with one income, because it's what's necessary at this moment. Claro, que mi punto de perspectiva de madre, de familia, también considero también a las personas que están perdiendo su casa. Debería haber ayuda para los dos. Información y no estar en guerra, el landlord con el inquilino, sino unirse para ver qué se puede hacer. I look, as a mother, I think about everybody involved in this crisis, and not just, look, there is obviously components of folks that are actually losing their property because of this crisis. But we need to keep in mind that we cannot operate from a scarcity mindset.
We don't need to fight each other. We can ask for help for all of us from our legislators and elected officials. That's something that can be done in this country. Todos juntos luchemos para podernos ayudar en esta pandemia, porque solos no podemos, pero una voz unida se puede hacer. Podemos hacer el cambio para dejarle un futuro a nuestros hijos, el futuro que ahorita nosotros se nos está haciendo muy difícil por todas las situaciones que estamos pasando. Individually, we might be powerless. We might not be able to get things done and to find solutions, but together, I think we have strength. And ultimately, we are fighting for a future where our children will live better than us. And ultimately, the future is looking pretty grim right now. But the key is that we continue fighting, or that we fight together, again, for really the same interest. Gracias, Ana. Tenemos que empezar la presentación del Michael. Pero muchísimas gracias por esa presentación. Es muy importante hablar de eso primero, las condiciones en la comunidad, y luego podemos seguir de aquí. Muchísimas gracias. Now I'd like to introduce Michael Trujillo and Frank Ponciano. They're from Law Foundation of Silicon Valley. Thank you for being here. Yeah, thanks, Sandy, and thanks to the Affordable Housing Network for helping us host this event. Also really appreciate those words from Anna. They are both sobering and very inspiring for us in this moment. Gracias, Sandy, y gracias a la Affordable Housing Network por organizar este evento, y también gracias a Ana por estas palabras tan poderosas que pues ponen este momento en perspectiva. So in today's presentation, we're going to really focus on the new state law on evictions. We'll also touch on the CDC order on evictions. If you have questions at any time, please feel free to put those in the chat or the Q&A box, and we will answer those live at the end of the presentation. En la presentación de hoy vamos a expandir sobre la nueva legislación SB91, así como también la orden de la CDC al nivel nacional y cómo afecta a los inquilinos. Si tiene alguna pregunta, siempre puede incluirla ahí en el chat, y nosotros, claro, que le podemos proveer una respuesta. All right, so the first protection that I want to mention is actually just California law on evictions. And basically what that says is that no tenant in California can be evicted without the landlord going to court and getting a judgment in an eviction lawsuit. La primera protección que yo quiero presentar hoy es básicamente una ley regular del estado de California. Y lo que dice es que no hay ningún escenario en cual un propietario puede desalojar a alguien sin pasar por el proceso judicial. And so as a part of that court process, you do need to get a written notice, and you should have a chance to respond. And so that written notice is really your opportunity as a tenant to get help. And if you get a document that says it's a notice to quit or a notice of termination, seek legal help immediately at that point. Y este proceso demanda que desde el principio, usted reciba una notificación formal de manera escrita. No puede ser una notificación verbal, no puede ser que le toque la puerta a su propietario y le dice pues que ya yo te estoy dando aquí un aviso. No, tiene que ser un papel en el que diga que usted pues está siendo desalojado, y también información como cuánto tiempo tiene para desalojar, cosas así,
Cuando reciba un papel como esto, ahí usted va a saber que es tiempo de recibir asesoría legal. Y pues para saber cuáles son los pasos propios que tomar. Okay, so turning to the COVID-19 Tenant Relief Act, which you might know as AB 3088 or SB91. This law is really focused on preventing non-payment of rent evictions for folks that have been impacted by COVID-19 between March of 2020 and June of 2021. Ahora, hablando acerca del AB 3088 o alternativamente el SB91, esta es una legislación que provee protección a los inquilinos que han sido afectados por la pandemia entre el periodo desde marzo del año pasado hasta junio de este año 2021. All right. So what's weird about that is that although the law covers all of March to June, there are two different periods that have different rules with respect to what tenants need to do to protect themselves with evictions. So there are different rules from before September 2020 and rent that was due after September 2020. Ahora, la complicación se presenta porque aunque esta ley cubre desde marzo del año pasado hasta junio de este año, el periodo de tiempo mismo está dividido en dos. Está un periodo y los dos tienen diferentes características. Desde marzo hasta julio agosto del año pasado, hay algunas reglas y cambian las reglas desde septiembre hasta junio de este año. So let's get into those rules. So for rent that was due from March of 2020 to August of 2020, you can never be evicted for not having paid any of that rent. Ahora, si nosotros exploramos estas reglas un poco más cercanamente, desde la renta que usted deba desde marzo del 2020 hasta agosto del 2020, nunca podrá ser desalojado por no haber podido pagar esa deuda. So in Santa Clara County, tenants do still have to pay back that rent. They just can't be evicted for it. And they'll have until February 28th of this year to repay 50% of what you owe, and then until August 31st to repay the rest of that debt. Ahora, no significa que esta deuda se puede cancelar. Pues desafortunadamente para muchos, es una deuda que todavía existe, lo que significa es que usted nunca va a poder ser desalojado específicamente por esta deuda, pero sí la debe. Y bajo esta ley, en el condado de Santa Clara, usted tiene que pagar esa deuda el 50%, o sea, la mitad de la deuda entre marzo y agosto del año pasado, lo tiene que pagar, tiene hasta el 28 de febrero de este año, o sea, el fin de este mes, y el 50% restante de esa deuda la tendría que pagar hasta el 31 de agosto del año presente 2021. So what's weird about these deadlines is that since the state law does say that you can never be evicted for that non-payment of rent, if you miss those deadlines, basically what that means is that now you can be sued in small claims for that debt. And under SB 91, that can start at the earliest on August 1st of 2021. So, yeah, I could go ahead.
Lo que es raro de estas fechas es que, como dice la ley, usted nunca va a poder ser desalojado por la deuda misma. O sea, la deuda se ha convertido ya en una deuda más como civil que deuda de renta. Porque si usted, digamos que no pueda pagarla porque no tiene trabajo todavía y llega el fin de este mes y no ha podido pagar el 50%, o llega el 31 de agosto de este año y todavía no ha podido pagar la renta, o sea, la deuda en su totalidad, esta deuda no significa que usted va a ser desalojado, sino que hay algún riesgo de que su rentero puede demandarlo a usted en la Corte de Reclamos Pequeños por estos fondos específicamente, por esta deuda específicamente. And so the other relevant rental period here is from September 2020 to June of 2021. And for that period, as a tenant, you do need to make a 25% payment no later than June 30th of 2021. Entonces, la segunda deuda desde septiembre del año pasado hasta junio de este año, como decimos, fue una deuda separada y es requerido que usted pague el 25% de su alquiler mensual o el 25% del monto total entre esos meses antes de que se termine junio este año 2021. O sea, que si usted ha pagado cumulativamente el 25% de la renta total entre septiembre del año pasado y junio de este año, usted ya estaría protegido contra el desalojo por esa deuda específicamente. So again, if you make that 25% payment, you can't be evicted for not payment of rent for that period. That doesn't mean that you don't have to pay the rest of that rent from that period, and that 75% could be sued for in small claims starting on August 1st. De nuevo, esto no significa que la deuda pues no existe o que se olvida. Esto significa que la deuda nunca va a resultar en su desalojo si usted paga este 25% al menos, pero usted va a tener hasta el 1 de agosto de 2021 para pagar el otro 75% restante o cualquier sea el monto restante de la deuda que tenían en ese periodo de tiempo. Y si no lo paga antes de esa fecha límite, pues de nuevo corre el riesgo de ser demandado en la Corte de Reclamos Pequeños aquí en el Condado de Santa Clara. Okay. So one important point about the state law on evictions is that the protections are not automatic. So they do require the tenant to actually claim the protections by signing and returning a self-declaration. Basically, it's just a form that says you've been impacted by COVID-19 by having lost income or had increased expenses. Ahora, algo que es muy importante y póngale ojo, desafortunadamente en esta legislación es necesario que usted como inquilino tome algunos pasos para reclamar estas protecciones. No son protecciones automáticas. Usted tiene que demostrar que sí ha sido afectado por la pandemia, dándole a su propietario una autodeclaración firmada en la cual usted atesta que sí ha sufrido impacto financiero o otro impacto por la pandemia que no lo deja pagar la renta en ese momento.
And so that form does need to be included with any eviction notice that you get for non-payment of rent. And as a tenant, your responsibility is to sign and return that form within 15 days of receiving that. And that's 15 actually court days, so excluding weekends and holidays. El rentero está requerido, si usted, digamos que un mes no puede pagar la renta, ya no tiene dinero para pagar la renta, su rentero le daría a usted un aviso de desalojo de 15 días en el que el rentero está supuesto a incluir esta forma de autodeclaración en la que dice, le da la oportunidad a usted de firmar, como mencioné anteriormente, y retornarlo entre 15 días y más específicamente son 15 días de corte o 15 días de negocios sin incluir días feriados o fines de semana. Pero sí tiene esos 15 días en los cuales tiene que firmar ese formulario y darlo y retornarlo a su rentero. Y si no lo hace, pues tristemente no tendría las protecciones de la legislación. All right. So if you do that, you sign and return that form within 15 days, then there's no additional information you need to supply to your landlord to claim the protections unless you're making a little bit more for our area. So if you are a higher income tenant, meaning you make more than 130% of the average income for our region, then you may need to supply additional documentation, but your landlord will need to have some kind of evidence of that or prior proof of that in order to ask for that documentation. Ahora, mi gente, mantengan en mente que esta es la única prueba que usted necesita. Su rentero no puede preguntarle, no puede pedirle a usted que produzca otro tipo de prueba o que le muestre su cuenta bancaria o una carta del empleador. Nada de eso. Solamente tiene que firmar la autodeclaración y dársela a su rentero. No puede pedirle nada más, al menos que usted gane que tenga un ingreso que sea más de un 130% de el ingreso medio en el área de la bahía aquí en la región, lo cual no tenemos el número específico aquí, pero sí se lo podemos proveer si tiene una pregunta, pero es mucho dinero, así que o sea, no se preocupe mucho por eso, al menos que tenga mucho dinero. Yeah, there's one question I think in the chat as to what the area median income actually is, and I believe it's for it's by household, which is why you kind of have to look it up to see what applies to you. But for one person household, I think it's over $100,000. I want to say it's between $120,000 and $130,000. Y alguien preguntó acerca del monto específico de ingreso, que es el 130%. La razón por la cual no la incluimos aquí es que cambia dependiendo de cuántas personas estén en tu vivienda, en tu hogar. Pero digamos que es una persona solamente, pues estamos mirando un ingreso de 120,000 o 130,000 dólares al año, lo cual, como le dije, es solamente una persona. Es mucho dinero. Así que la gran mayoría de todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, no tenemos que proveer ningún tipo de prueba más que ese formulario firmado. Okay, so you might be wondering what actually qualifies in terms of a COVID-19 impact. And the definition is really broad. So it includes pretty much any kind of increased expenses or lost income that may have occurred for you during the COVID-19 pandemic. Tal vez se está preguntando qué exactamente califica
para pues una persona que ha sido impactada por la pandemia de una manera que pues califica para estas protecciones. Y básicamente, generalmente, es cualquier tipo de impacto que haya resultado en ingreso perdido por causa de la pandemia, o cualquier tipo de gasto que está directamente relacionado con la pandemia. O sea, digamos que alguien se enfermó en la familia y hubo que pagar porque no había aseguranza. Eso es algo que califica también. Si su niño no está yendo a la escuela y pues el padre o la madre ha tenido que dejar el trabajo y quedarse en la casa, eso es impacto financiero también. Generalmente, cualquier cosa que sea directamente relacionada y que haya resultado en pérdida de ingreso o de algún tipo de gasto adicional. And so the text that you see up here, some of these bullets here that I'll read off a few, are almost verbatim from the declaration that you'll need to sign and return to your landlord. So again, to claim the protections of the law, you really just need to sign this form stating one of these factors applies to you. So, you know, definitely if you've lost your job or lost hours because of COVID-19 or the government imposed stay-at-home orders, that would qualify. But as well, any kind of increased expenses as well, including those to care for dependents or stay home because your kid's school is closed because of the pandemic, even increased expenses related to travel for doing essential work could qualify for protection here. Pues el texto que nosotros incluimos aquí en esta presentación es básicamente exacto como se mira en el formulario de autodeclaración. Así que, como yo acabo de mencionar, pérdida de ingreso o algún tipo de gasto que se puede relacionar con la pandemia probablemente califica. Y pues usted, todo lo que tiene que hacer solamente es recibir este formulario, firmarlo, ponerle la fecha. Puede tomar una foto del formulario ya firmado para tener prueba usted de que sí se lo dio a su rentero y pues devolvérselo a su rentero entre esos 15 días para evadir cualquier tipo de desalojo. And to answer a question that I saw in the chat, this kind of impact could have occurred for you at any period from March of 2020 to June of 2021. Para responder una pregunta que vino aquí en la conversación en el chat, estas calificaciones básicamente aplican al periodo entre marzo del año pasado y junio de este año. Okay, so there are a few other protections under SB91 that I want to mention, in addition to those non-payment of rent protections, which are really the focus. But at any rate, I think it's important to mention that the law does extend just cause eviction protections to all tenants until July 1st of 2021. So that means your landlord has to have a good reason to evict you. They can't issue what's called a no cause notice, and they have to identify a certain set of specific reasons as to why they want to evict you. Entonces, aunque las protecciones primordiales de la legislación SB91 pertenecen básicamente a la protección contra el desalojo por falta de pago de renta, también hay otras protecciones de las cuales nosotros tenemos que estar conscientes. Todos los inquilinos tienen derecho a protecciones que se llaman causa justa, diciendo que cualquier causa
cualquier aviso de desalojo tiene que tener una causa hasta el 1 de julio del 2021. O sea, que no importa dónde vive usted, no importa qué tipo de unidad o nada exactamente, su estatus migratorio, cualquier cosa, nada de eso importa. Todos los avisos de desalojos tienen que tener causa, y para que sean efectivos tienen que ser una de las causas justas que la ley menciona en el estado de California. And so just to clarify what some of those just cause reasons might be. The first category are any reasons related to the actual conduct of the tenant. So if, there was a, damage done to the property or some kind of nuisance behavior that's creating a, health and safety concern for other tenants, then that could create a cause for eviction. Y si nos estamos preguntando, pues, cuáles son algunos ejemplos de la causa justa, pues, por ejemplo, la primera causa justa es si hay algún tipo de conducta que el inquilino está mostrando que, pues, tal vez sea algo con violencia o algo criminal, o algún tipo de daño al apartamento, a la unidad, cosas como esas que sí pues sean directamente, que se puedan atribuir directamente a los inquilinos. And so those are what's known, those kind of conduct related reasons are what's known as an at-fault evictions. And for those, the law says that the landlord does need to give the tenant an opportunity to fix whatever may be causing the problem. Y eso es lo que nosotros llamamos una causa culpable. Pero póngale ojo al hecho de que en instancias de causa culpables, el rentero en este momento sí tiene que darle la oportunidad a los inquilinos de corregir su conducta antes de perseguir un desalojo. So then the other category that I want to mention in terms of evictions that may be allowable during this time are what's known as no-fault evictions. And here there are additional restrictions from the state law on evictions beyond what our statewide just cause law provides. And so the most significant of those is a restriction on evictions that are for remodeling or rehabilitating a property. So if the landlord is saying that they need to need the tenant to leave in order to fix a rental unit, those fixes, those repairs need to actually be necessary for health and safety. They can't be just kind of capital improvements or things to kind of spruce up the property. They actually have to be necessary for health and safety. Ahora, también hay categorías de desalojo que califican como desalojos en los cuales hay causa justa, pero no son culpa de los inquilinos. Y un ejemplo que es bien prominente en esta situación es la remodelación. Básicamente, los renteros pueden decirle a un inquilino que se tiene que mudar por causa de remodelación. Si la remodelación es tan significante, tan grande, que no pueden vivir personas durante el proceso, pero sí tiene que ser directamente relacionado a un problema que pues afecte la habitabilidad de la unidad, y si ese no es el caso, pues el rentero no tendría éxito en sus esfuerzos. Another type of no-fault eviction that I want to touch on is our I guess, eviction notices that are related to a transfer of property. So
Under California law, a lease actually survives a transfer of property, whether that be through a foreclosure or through just a normal sale. And so what that means is that essentially the new landlord just takes the place of the old one, the tenant pays their rent to that new landlord, and the lease continues for the rest of its term. However, it may be the case that the new owner actually wants to move into the property, in which case that could create a no-fault cause for eviction. Or it may be the case that either the old owner or the new owner wants to stop renting the unit completely. And that's what you might hear referred to as taking the unit off the rental market, or an Ellis eviction. And those, unfortunately, are still permitted during this time under state law. Ok, entonces sí hay situaciones en las que digamos que el rentero puede decir, oh, yo voy a vender la casa y la nueva persona va a, te tienes que mudar antes de que yo venda la casa. En el estado de California, el contrato entre un rentero y un inquilino sobrevive la venda, que una casa sea vendida. La única excepción es si el nuevo dueño de la casa pues está quiere mudarse a la casa ellos mismos. En ese momento sí puede suceder que el nuevo dueño sí puede desalojar al inquilino en ese momento, desafortunadamente. Pero hay un proceso necesario para que eso suceda, incluyendo recibir un aviso de desalojo del nuevo dueño. All right, so the final protection, final additional protection I want to mention under the state law on evictions is actually a consumer protection. So an eviction case in California under normal circumstances does stay on your credit report for 7 years. However, SB91, the state law on evictions, has said that any eviction cases that are filed or were filed between March 4th of last year and June 30th of this year have to remain masked, basically private and not a part of the public record, which means they don't go on your credit and they don't impact your ability to rent other units in the future. Same thing goes for COVID-19 rental debt, which is any rental debt you owe from June 30th, 2021 back to March of 2020. Tenant screening companies and future landlords are prohibited from using that as a factor against you in applying for apartments in the future. Otra característica de la ley lo que dice es que casos de desalojos entre el 4 de marzo del 2020 el año pasado y el 30 de junio del año presente 2021 van a ser enmascarados al público independientemente del resultado. Usualmente si usted pues está involucrado en un caso de desalojo y pierde el caso de desalojo, esto se muestra en su historial por un número de años. En esta situación específicamente, si usted está en un caso, está involucrado en un caso de desalojo y lo pierde, se puede buscar que el caso se mantenga enmascarado al público durante este periodo de tiempo, lo que significa que no se mostraría en su historial una vez que usted esté buscando otros hogares en el futuro. Okay, so let's work through an example on this, because I think these rules are complicated and it's easier to kind of see them in action. So here we have a tenant named Tammy, whose rent was $2,000 per month and who had her hours cut from her job at a restaurant in April because of the county's shelter-in-place order. So Tammy now owes about $6,000 in back rent from May, June, and July of last year. And is not going to be able to pay her rent going forward.
So what we want to work through here is what should Tammy do to protect herself from eviction? Entonces vamos a mirar un ejemplo, pues para entender un poco más cómo trabaja esta legislación. Si tenemos a una persona que se llama Tammy, que paga $2,000 de alquiler mensualmente, trabaja en un restaurante local y como muchas personas se cortaron las horas en abril, y pues ahora desde ese tiempo ya debe $6,000 en alquiler atrasado de los meses de mayo, junio y julio del año pasado, y no sabe cómo va a pagar en el futuro. En el momento no se mira como si podrá pagar la renta en el futuro. ¿Qué debería hacer Tammy para protegerse del desalojo en esta situación? Okay, so the most important thing for Tammy to do is to sign and return a self-declaration stating that she's been impacted by COVID-19 in response to any and all notices for non-payment of rent. And it's possible that she gets one of those each month going forward that she's unable to pay rent. Pues en este momento, Tammy lo que tiene que asegurarse es que firme y devuelva la autodeclaración proporcionada a ella por el rentero con todos los avisos de desalojo que reciba en los meses mayo, junio y julio y cualquier otro mes en el que no pueda pagar la renta, para asegurarse de que esté protegida por el SB91. Tammy also needs to pay 25% of her rent from September 2020 to June of 2021, no later than June 30th, to protect herself from eviction for non-payment of rent for that period. Okay. Tammy también tiene que pagar el 25% al menos de su alquiler entre los meses de septiembre del 2020 a junio del 2021. Y pues se lo tiene que pagar a su arrendador antes del 30 de junio, al final de junio, para asegurarse que esté protegida contra el desalojo, específicamente por causa de no pagar la renta en esos meses entre septiembre y junio. And so one final thing that Tammy should do that's very important is to write the reason for the payment in the memo line or in a letter included with the payment for any payments that she does make. And that's very important because under California state law, basically people who owe more than one debt to another person can specify which debt that any payment should go to. And in that case, it has to be applied that way. The payment has to be applied that way. But if they don't do that, then, and the payment that the debtor makes goes to the debt that was created first. So in this case, if Tammy were to just pay $500 without any statement as to what that payment is for to her landlord would by default apply that to the $6,000 that she already owes and not to her 25% obligation that she needs to pay by June 30th. En el estado de California, cuando se debe una deuda o múltiples deudas, básicamente sí se puede en el cheque con el que se paga o cualquier método que sea de pago, se puede especificar en la línea de nota a qué mes o qué deuda específicamente usted quiere pagar. En este caso, si Tammy quiere dar el 25% de un mes específicamente, ella pagaría $500 en un cheque y escribe en el cheque con el cual va a pagar que este pago va a ser para el mes de marzo del 2020 específicamente. La razón por la cual queremos asegurarnos de que usted sí especifique es que, digamos, pues
que usted deba pues dinero antes de agosto, antes de septiembre y después de septiembre, y usted quiera pagar el 25%, usted quiera pagar ese mínimo para evitar el desalojo, pues usted quiere asegurarse de que su pago se dedique a este monto entre septiembre y junio de 2021 y tiene que especificar entonces en el cheque que es para un mes específico después de septiembre. Si no, el rentero sí tiene la oportunidad de aplicar ese pago a cualquier deuda que sea y se lo puede aplicar a la deuda que pues era antes de septiembre, lo cual obviamente no sería óptimo. Okay. I know we're getting on in time, so I want to get through the last of these slides pretty quickly and try to save more time for questions. So I want to mention briefly the CDC order on evictions. Generally, our state law is going to be stronger and is going to be what you want to use as a tenant to protect yourself. However, there are certain circumstances that in which the CDC order may actually help for people. Sé que pues se nos está pasando el tiempo, así que voy a ir bien rápido por aquí. La orden de la CDC, pues en nuestra situación, la ley del estado de California sí es más fuerte, pero sí hay situaciones en las cuales la orden de la CDC puede ser útil. And so really briefly, I'll just mention a few. First is that it prohibits all kinds of no-fault evictions. So even those that I mentioned before that are allowable under the state law. It also prohibits evictions that are unrelated to COVID-19. So if the tenant has, not necessarily suffered any COVID impact, but maybe, is facing eviction because of something that happened before March of last year or an unrelated reason, it still protects them. And then it also prohibits just the final phase of an eviction lawsuit, which is the actual lockout itself. So if a tenant, went to court on an eviction before the pandemic, but now is facing the actual lockout itself after having lost that case, the CDC order actually operates to prohibit just that phase as well. So if you've already lost an eviction case and are, in that phase where you're just waiting for the lockout, the CDC order may help you. But the bottom line is to seek assistance if you think it may apply. Algunas cosas que debemos mantener en mente. Primeramente, la orden de la CDC prohíbe todos los desalojos sin culpa hasta el 31 de marzo de este año, incluyendo desalojos sin culpa que pueden pasar bajo la ley estatal. Algo que también es importante entender es que no hay ninguna necesidad de que usted esté pasando por dificultades específicamente relacionadas a la pandemia, sino que también esta protección le puede aplicar a alguna situación que tal vez haya pasado antes de la pandemia o algún otro tipo de situación que está resultando en su desalojo que no tenga que ver nada con la pandemia. Importante que usted mantenga en mente que esta orden básicamente puede parar el último paso que toma el gobierno para desalojar a las personas, que es traer a los oficiales del alguacil para sacar a las personas de la casa. Esto puede prohibir que eso suceda. El punto al final es que usted, si piensa que esto le puede aplicar a usted, sí debe asesorarse y buscar información legal para confirmar que a lo mejor pueda pueda usar esta orden para su beneficio. Okay, so kind of boiling this down to what tenants need to know about the COVID-19 protections that are in place right now.
The first, I think, most important thing is don't move. If you're unstable because of how you've been impacted by COVID-19, seek out the protections that may apply to you, seek legal assistance, and assert those protections so that you can stay in your home. Si nosotros hablamos acerca de lo más importante que tiene que mantener en mente en esta situación, la primera cosa que tiene que mantener en mente es que no se mude. No se mude porque sí existen protecciones para los inquilinos y usted todo lo que tiene que hacer es asesorarse acerca de su situación. Hay organizaciones como la nuestra que pues operan y que son gratis. Y que usted solamente puede llamar el número telefónico y preguntarle a ellos, pues, esta es mi situación, ¿qué debo hacer? Y de ahí puede tomar una decisión. The second most important thing for people to know is that if you did not pay rent from March to August of last year, you can never be evicted for not having paid that rent, so long as you sign and return a self-declaration saying you've been impacted by COVID-19 within 15 days of receiving any eviction notice for non-payment of rent. Ahora, si no pagó el alquiler usted en cualquier mes entre marzo y agosto del año pasado, su rentero no puede expulsarlo siempre y tanto usted firme la declaración que indica que sus ingresos han sido afectados por la pandemia. El arrendador está supuesto a proporcionarle a usted este formulario, pero si no lo hace, de nuevo, llame a una organización de asistencia legal y pues nosotros podemos proveerle a usted un formulario también. The final piece is that in addition to that declaration that you're signing and submitting, you do need to pay 25% of your rent from September 2020 to June 2021, no later than June 30th of 2021, in order to be protected for eviction for non-payment of rent from this period. Y de nuevo quiero recalcar que usted sí debe pagar al menos el 25% de su renta. El 25% de su renta o mensual o cumulativa entre los meses de septiembre del 2020 y junio del 2021, antes del 30 de junio del 2021, tiene que pagar ese 25% para estar protegido o protegida de un desalojo por causa de no pagar la renta. All right. So now I do want to touch on briefly the rental assistance program that was created by SB91. I know that there are a lot of questions about that, and I think unfortunately many of those are still unanswered because this program is still going to be implemented through state agencies and at the local level as well. And so I think there's still more to learn as to especially what the tenant's obligations are as to how to access that funding. Y sí quiero mencionar brevemente el programa que está incluido en el SB91 concerniente a la asistencia de alquileres. No tenemos mucha información porque todavía estamos esperando que el estado de California implemente el programa y que provea los detalles de cómo va a trabajar, pero sí vamos a platicar de pronto acerca de lo que sí sabemos. So the first thing I want to mention is that the funding is set up to be distributed according to 3 levels of priority. The first are folks that are making less than 50% of our area median income. The second are communities that have been disproportionately impacted by COVID-19. And the third priority level are those households that are earning less than 80% of their area median income.
Ahora, mantenga en mente que los fondos serán entregados de acuerdo a 3 niveles de prioridad. Primeramente, las personas que ganan menos de 50% del ingreso medio del área. Hablamos del ingreso medio anteriormente. Segundo, las comunidades afectadas de manera desproporcionada por COVID-19, que no se ha determinado todavía. Pero dependiendo en cuáles comunidades sean esas, sí van a tener prioridad. Pero pues solamente digamos como ejemplo, no sabemos qué es el caso, pero el este de San José o cualquier tipo de vecindario en el cual o ciudad en la que pues haya mucha necesidad. Y la tercera manera en la que uno sí puede ser prioridad son aquellos hogares que ganan menos de 80% del ingreso medio del área. O sea, están terceros en la línea para la ayuda financiera. And state and federal guidance on this funding has said that it will can only be used, I guess, for some specific purposes. So the first priority for the use is unpaid back rent. The second priority are future rent payments, and the last priority are utilities, whether those be, basically unpaid utility bills or future utility payments. Ok, entonces últimamente la asistencia se puede utilizar para cualquiera de los siguientes casos y el propietario tiene pues toma la decisión en qué lo quiere utilizar. Primeramente, atrasos de alquiler, alquileres que ya se deben, alquileres por deber, alquileres que tal vez no se puedan pagar en el futuro. Y también los biles, ¿verdad? Las utilidades y otros gastos relacionados. Okay. As I mentioned before, there is still a lot to be learned as to the specifics as to how these programs will operate, but the basic procedure will be either a landlord or a tenant can apply for the funding. And the state will first offer the landlord 80% of any rent debt that the tenant owes in exchange for a promise that the landlord will not evict that tenant for non-payment of rent for the rest of the lease term. Entonces, lo que nosotros sí sabemos, como dije, no sabemos mucho por ahora, pero sí sabemos los siguientes detalles. El inquilino o el rentero, los dos pueden aplicar para esta ayuda. Lo que el Estado va a hacer primeramente es que le va a ofrecer al rentero un 80% de la deuda con la condición de que el rentero entonces elimine el otro 20% del monto adeudado. Y pues el rentero entonces tiene la habilidad de aceptar esa oferta o de negar esa oferta. So if the landlord chooses not to accept that 80% rental payment, then the assistance is offered to the tenant in the form of basically meeting their 25% obligation under the state law on evictions. Entonces, en una situación en la cual el rentero no acepte el 80%, lo que el Estado haría entonces es que le ofrecería al inquilino el mínimo suficiente para que el inquilino pueda quedarse en el hogar, o sea, que pueda evadir el desalojo, y eso es el 25%, lo cual es completamente, bueno, injusto, pero ahí estamos. So this is how the state rental assistance program will work. In broad strokes, the city of San Jose and the county of Santa Clara have both indicated that they're going to kind of take a hybrid approach and provide some rental assistance funding through a local program. And that will have probably slightly different rules, but we're still waiting to learn more about what those programs will look like.
Así trabajaría el sistema estatal. Nosotros sí sabemos que el condado de Santa Clara y la ciudad de San José han mencionado que también tendrían sus propios programas, pero no sabemos cómo trabajarían todavía, no tenemos los detalles, pero la imaginación es que ellos complementarían lo que el estado ya proveería. Okay. Thank you very much for your attention to the presentation. I do want to end there, and I'll leave it here on our slide on where to go if you're a tenant who needs help or has questions about your rights. I think we are going to hand it over to Crystal to talk a little bit about some next steps, and then we'll finish up with a Q&A after she's done. Ok, gracias a todos por su atención. Aquí le dejamos a ustedes los contactos de la Fundación Legal, así como otras organizaciones. Si tienen alguna pregunta o quieren saber más acerca de su situación específicamente, no duden en llamarnos y por ahí le podemos proveer la ayuda. Ahora vamos a tener a Crystal que va a hablar, va a hacer alguna presentación y vamos a estar aquí después de esta presentación para responder cualquier pregunta que tengan ustedes. Hi everyone, I'm Crystal, and actually before I begin, Frank, can you still provide a translation, or I can have, if it's easier, I can also do it in Spanish. Maybe Sandy can. No, that's okay. Okay. I can do it. Thank you. Yeah, of course. So I'm Crystal, and I'm a housing and tenant advocate. And so I wanted to talk a little bit about some next steps. And thank you, Law Foundation, for that presentation. Lots of information. And I'm sure that as most of you have probably noticed, and like from the questions that we're getting, SB91 has a lot of shortcomings. Hola a todos, mi nombre, bueno, su nombre es Cristal, es activista en asuntos de vivienda y organizadora en asuntos de vivienda y derechos a los inquilinos. Gracias a la Fundación Legal por la presentación. Como vieron ustedes, esta legislación, el SB91, tiene muchas protecciones, pero también tiene muchos defectos. And some of those shortcomings is the very obvious, like even though there is a lot of extensions to protections, it's still, it's just delaying the time that tenants need to pay back a large debt when a lot of tenants have a complete income loss. Y el problema más, pues, grande es que, pues, sí provee esas protecciones, pero en realidad lo que hace es que, pues, está prolongando el sufrimiento y básicamente solamente, pues, está moviendo el momento en el que uno va a tener que pagar esa deuda masiva a un tiempo, pues, que está un poquito más lejano, pero que todavía va a llegar. And so tenants don't have, the same work hours, same income, and landlords aren't getting their money. And we've also seen that there's a lot of high tensions between tenants and landlords. A lot of times for, tenants are out of work for no fault of their own. Como nosotros ya sabemos y muchos de nosotros tenemos esa experiencia, los inquilinos han perdido trabajo y pues ya no están produciendo tanto como producían antes. Y los renteros también pues están perdiendo muchos de sus ingresos. Y eso ha causado muchísimo conflicto entre las dos clases y pues es algo desafortunado. And something that I believe we really need is a complete relief for both tenants and landlords. So
for some next steps, I urge everyone that is here to stay connected and contact their local representatives to push for that, because again, we are in a situation that we've never experienced before. And right now is really the time for us to come together. And I know that there are some concerned landlords that are also attending this panel. And I think that now more than ever is when that solidarity is really needed. Y sí, pues es claro que este es un momento en el que todos debemos unirnos, porque al fin y al cabo, pues todos estamos pasando por situaciones desafortunadas, situaciones que no hemos visto anteriormente. Y yo quiero exhortarle a las personas que están aquí atendiendo hoy, que después de que se acabe esta junta, que busquen y miren cuáles son sus oficiales gubernamentales y que le manden un mensaje y que le dejen saber exactamente lo que está pasando, porque lo que necesitamos hoy es ayuda total. No necesitamos ayuda parcial, sino una ayuda total. Y sé también que aquí hay, en esta junta, hay renteros que también están pasando por un tiempo de crisis. Y a ellos también le quiero dejar saber, si usted está pasando por un momento de crisis, tenemos que mirar para ver qué están haciendo nuestros oficiales gubernamentales y qué tipo de ayuda nos están proveyendo. Así que, por favor, hablen con sus oficiales y déjenles saber que necesitamos ayuda total. I also wanted to give a short county update from the County Board of Supervisors meeting yesterday. So like Michael mentioned, we still don't know exactly how these rent relief programs are going to be implemented. And we don't know exactly, which organizations are going to be administering the assistance. But yesterday there was a motion that was passed where the county is choosing to go with this third route, in which they will be, it's kind of a combination effort of state administration and local administration, so that at the local level, there is a little bit more flexibility and control over how these funds are administered. And in Santa Clara County, they really want to focus primarily on extremely low income households. También quería mencionar algunas nuevas de lo que sucedió ayer anoche en la Junta de los Supervisores del Condado. Como dijo Michael, al fin y al cabo puede ser que haya una combinación aquí en el Condado de Santa Clara entre la ayuda estatal y lo que se puede proveer aquí en el condado. Y pues parece ser, todavía no tenemos todos los detalles, pero al parecer los supervisores del condado de Santa Clara están enfocados en buscar alguna manera de proveer ayuda de una manera más flexible al nivel local, que pues vaya a completar un poco más la ayuda que el estado de California está proveyendo. So along with, urging you all to, as tenants, to organize together, as advocates to, push for, and, using any kind of platform or connections that you have to push for relief. I also want to talk about, some long-term visions, and one of those really being the decommodification of land, and living in a place where tenants have more control of their housing.
Entonces, tenemos ya ese sentimiento pues general en el que les exhorto a que se activen y que se involucren en el proceso para ver qué tipo de ayuda inmediata podemos recibir al nivel local. Pero también quiero platicar un poquito acerca de nuestra iniciativa para decomodificar las viviendas al nivel local para prevenir ese tipo de situación en el futuro. Okay, I'm gonna try to fit everything maybe into this last section. But an up and coming project is the South Bay Community Land Trust. And that is a project that strives to have affordable housing that is resident-led, tenant-led, where tenants can make decisions collectively about their own housing and also about the land around them. So I'm going to leave in the chat some phone numbers, contact information if you want to get involved with the South Bay Community Land Trust, or if you would like to volunteer, have more information, donate. I'm going to leave that information in the chat. I'm also going to leave some contact info for Affordable Housing Network, as well as Debug and SJ Tenants. So thank you all. Yo voy a dejar información acerca del esfuerzo que pues estamos tratando de efectuar aquí en el nivel local concerniente a un fideicomiso de tierras, o sea, es una tierra o viviendas que son controladas por la comunidad misma. Y los inquilinos que viven en esa comunidad y que pues la comunidad es el dueño de estas viviendas y es un proyecto bien real que ya está marchando adelante y pues estamos trabajando con agencias del gobierno a nivel local para asegurarnos que sí tenga éxito. Yo voy a dejar información aquí para aquellos que quieran involucrarse. Pero cualquier persona que quiera involucrarse, aquí están bienvenidos para nosotros seguir con este esfuerzo para adelante. Muchas gracias a todos. Thank you, Crystal. I want to apologize. Somebody just put in the chat, the invite said 6:30 to 7:30, and we did go a little over. Actually, people should feel free to leave if they want to, but there were a whole lot of questions, and we do want to have an opportunity to address some of those questions. So again, I apologize that we went a little over. One of the problems is that SB91 is such a complicated law, and in our opinion, we were fighting with the legislature to try to pass something simple that ordinary human beings can understand, and we don't need a law foundation to just take an hour to explain so much, but they didn't. So we're stuck with it. But it is important for us to try to understand it. And unfortunately, it takes time. So we apologize, and we will move to questions now. Sorry about that. Entendiendo que estamos. That's okay. Entendiendo que estamos un poquito tarde, disculpen a aquellos que se han quedado con nosotros. Ahora vamos a responder a algunas preguntas. Sé que había muchas preguntas, pero este es parte del problema. La razón por la cual tomó tanto tiempo para explicar el SB91 es porque la legislación, pues, básicamente creó una solución que pues es demasiado complicada para hacer algo útil para la comunidad, desafortunadamente, y nosotros tenemos que seguir el esfuerzo para que ellos creen de nuevo soluciones más completas y soluciones más simples que las personas puedan entender a todos los niveles y que no necesitemos a la Fundación Legal para que venga a explicarla. Pero ahora vamos a responder preguntas a cualquier persona que tenga.
Great. So I'll jump in and answer a few of the recurring questions that I've seen in the chat. I do want to remind people that this is being recorded, so if you do have to leave, but are interested in following up on the Q&A afterwards, the recording will be sent out to everyone who registered for the event. Yo voy a responder algunas preguntas que están aquí en el chat. Para aquellos que tienen que irse, pues acuérdense que sí estamos grabando esta junta y pueden siempre venir para atrás y mirar a las respuestas que vamos a proveer ahora. Pero gracias por estar aquí. So one question that I saw several times was, does somebody need to be a citizen in order to apply for the rental assistance programs? The answer is no. There's no citizenship requirement or documentation requirement. You will need to probably produce some sort of proof of your loss of income or your income level, but we're still waiting on kind of what specifically that's going to be, because that's going to be set by state and local guidance. Okay. Una pregunta que nosotros miramos se refiere a pues la idea de que uno tendría que ser ciudadano para recibir la ayuda que se va a proveer. Nosotros no esperamos que ese sea un requerimiento. Su estatus migratorio no tiene que ver nada con el hecho de que usted puede recibir ayuda. Sí debería estar preparado para proveer prueba de que ha sido impactado por la pandemia de una manera u otra. No sabemos exactamente cuáles van a ser los requerimientos en ese sentido, pero sí sabemos que probablemente van a ser algo que van a pedir. Another, I guess, a set of questions that I got about the notice and the declaration that are required for the tenant. So I think people are confused as to whether or not the tenant needs to supply the declaration every month, or just when exactly they need to do that. And really the bottom line is the tenant needs to send in that declaration every time they get an eviction notice for non-payment of rent. They can also supply that notice proactively to let their landlord know, hey, I'm impacted by COVID-19 and intend to claim these protections. But the tenant does also need to sign and return it if they get an eviction notice. From the landlord side, the landlord is allowed to give that eviction notice every month. And if they do that, they must include the declaration with that notice. But they also are not obligated to serve an eviction notice for non-payment of rent every month. So if they already know the tenant's been impacted by COVID-19 and isn't going to be paying rent for the next few months, we see many landlords just not serving an eviction notice, right? Essentially just. Entonces, are you good, Michael? Yeah, I'm good. I'm sorry. I think I was just going to further confuse it. So. Para clarificar el asunto de la autodeclaración, usted tiene que proveer una autodeclaración cada cuantas veces reciba usted un aviso de desalojo de 15 días. Su rentero puede darle un aviso de desalojo de 15 días cada mes que usted no pague la renta completamente. Algunos renteros no lo hacen, no le dan su desalojo. Y usted en esa situación puede activamente buscar una autodeclaración, puede ser por medio de nosotros, una fundación legal, y dársela a su rentero, aunque no le habían dado un aviso de desalojo. Y hay veces que los renteros también le dan avisos de desalojos a usted sin incluir una declaración. En ese momento también puede llamarnos a nosotros y proveerle esa declaración, pero si no le incluye la declaración en ese aviso, el aviso no es necesariamente efectivo. Pero al fin y al cabo, usted siempre tiene que prestarle atención a los avisos de desalojo que recibe y responder con esa declaración.
Yo quiero hacer una pregunta. Mhm. ¿Qué pasa cuando el inquilino no ha podido pagar en estos meses y se les compone algo básico como es el boiler, la estufa, la tubería se dañó y el inquilino no quiere, el dueño no quiere arreglar esas cosas? ¿Qué puede hacer el inquilino? What can the tenant do if they haven't been able to pay the rent and then, these HAB issues start coming up? The stove gets messed up, the fridge, and suddenly the landlord doesn't want to fix any of it. What can you do? Yeah, so I think it's important to remember that if you're claiming the protections of SB91 of the COVID-19 Tenant Relief Act, those are additional protections on top of any rights you already have as a tenant. So you should still feel able to request repairs from your landlord. If they're being obstinate, you can put in a request to code enforcement with your city government to have them come out and take a look at the issue and actually issue a report to require the landlord to fix it. We can also sometimes support tenants in that situation. So, feel free to reach out to our office with any questions you might have, as well as the other legal services providers here on screen. La ley del SB91 provee protecciones y derechos a los inquilinos que no disminuyen a las protecciones y los derechos que ya usted tenía antes de que esta ley se puso en efecto. Lo que indica que usted tiene el derecho a que los asuntos en su apartamento, en su hogar, que trabajen apropiadamente. Si usted cree que hay algún tipo de violación de código, puede llamar al departamento de códigos de la ciudad en la que usted vive. También nos puede llamar a nosotros para asesorarse acerca de qué más puede hacer si su rentero pues está negándole a usted el derecho de que pues viva en un lugar en el que tenga acceso a estas necesidades y que pues las aplicaciones que usted usa todos los días que trabajen apropiadamente. Siempre se puede comunicar con nosotros, pero sí todavía tiene usted el derecho y el rentero tiene la responsabilidad de arreglar esos asuntos. Muchas gracias. Okay, I think we might have time for one more question. If Sandy, there's one that you noticed that we have missed. I did notice one. There was someone who asked, what happens if your landlord refuses to accept the 25% and demands a full rent? Hubo una pregunta en la que alguien estaba pues preguntando qué pasa si su rentero le niega a usted recibir el pago de 25% y está demandando que usted pague la renta completa. ¿Qué sucede en esa situación? So if your landlord is refusing that 25%, I think the first thing I will say is that it's really important to document all of those communications. So, make a record of all the times you tried to pay, what the landlord's response was, what happened next. If you can, take pictures of, the letter as you're sending it into the landlord. Any kind of documents that you can create around what actually happened is helpful. Because ultimately, what that means is that the landlord may be, refusing to basically abide by the law. And under SB91, I think one of the primary shortcomings of it is that because its protections are not automatic, oftentimes tenants have to rely on us or know themselves how to actually assert these protections in court. And so essentially,
if your landlords refuse to accept that 25% payment, but you did everything you're supposed to as a tenant, then that's going to create a defense for you to eviction in the actual lawsuit. And it's important that you seek legal assistance to make sure you're, connected to those resources with advance, as much as advance notice as possible, as well as, that you've got created a record of everything that could be relevant. Lo más importante es que usted mantenga un buen historial acerca de qué exactamente está sucediendo. Si su rentero no quiere aceptar el dinero, pues habrá alguna manera en la que usted pueda escribirle una carta diciéndole que usted quiere pagar ese monto de dinero, el 25%. O si hay alguna comunicación por escrito, le mandó un mensaje de texto, que usted tenga imágenes de esa conversación, porque lo importante es que al fin y al cabo, cuando digamos que este rentero trate de desalojarlo a usted diciendo que usted no ha pagado la renta, usted entonces tendría todo lo que necesita para tener una defensa y decir, yo traté de pagar la renta de acuerdo al SB91 y el rentero todavía no aceptó el pago, y pues esa sería una defensa efectiva contra este desalojo del rentero. Pero mantenga buen historial de todo, y eso le aplica a todos los inquilinos en toda situación. Asegúrese que sí tenga pruebas específicas acerca de los pagos que ha hecho, la deuda que tiene, a comunicación con su rentero, todo eso, porque al fin y al cabo, si usted se encuentra en una corte, sería muy útil tener esa prueba. Okay, shall we wrap it up? Yeah, I just wanted to thank the Law Foundation of Silicon Valley. I want to thank Anna. I wanted to thank Cristal, and I want to thank all the people who came and participated. I think we've had a really good discussion. We've got a serious situation right now with this pandemic and this housing crisis in Silicon Valley. And I really want to draw attention to what Anna said. We need to come together. We need to speak up. We need to talk about what's going on. We need to talk the truth. And we need especially to take it to our elected representatives. They're supposed to represent us. They're supposed to represent the people who voted to put them in there and the people that they're supposed to represent. Maybe I better stop, Frank, before I get on my soapbox and give you a little chance, and then I'll finish it up in just a couple of minutes after that. I gotcha. Gracias a Ana, gracias a Cristal y gracias a la Fundación Legal por proveer esta información. Creo que tuvimos una muy buena conversación. Algo que dijo Ana creo que es específicamente verdadero, y eso es que estamos en una situación muy seria y nosotros tenemos que trabajar juntos en unión para asegurarnos de que nuestros oficiales elegidos, nuestros oficiales gubernamentales, que nos representen de una manera más auténtica, más real, y que provean soluciones completas, que sí puedan resolver la crisis en la que estamos aquí en nuestra región. And just finally, what we're seeing today is just a horrible injustice in America. Since the pandemic started, billionaires have gotten richer and richer and richer, and the people have gotten poorer and poorer and poorer. And what we need is a real movement of people. We need a social justice movement, just like Black Lives Matter. And we need people to come together, to get in the streets, to speak up. I know a couple of weeks ago, they shut down the eviction court in San Jose because of the unjust evictions that were going on there. And those are good examples for us. That's the type of activity we need, where everybody comes together in solidarity. We're not alone, and there's more of us than there are of them. So just want to leave all this on that note, that this is about justice, and we're
we're here to continue going forward with that fight. So thank you very much for participating. Estamos en una situación en la que hay una injusticia masiva, mientras todos los billonarios se han convertido magnitudes mucho más adinerados. La gente está más y más pobre y están sufriendo todos los días. Necesitamos un movimiento popular, un movimiento masivo en que la gente pues tomen el control de la situación y que nos podamos ayudar a nosotros mismos para poder llegar a ese momento de justicia por el cual todos nos estamos esforzando. Y pues vamos a seguir luchando en ese frente hasta que lleguemos a esa justicia que buscamos. Gracias a todos por formar parte de esta junta. Y vamos a seguir haciendo esto y educando a la gente que conocemos. All right, I guess we're going to close it up now. So thank you very much.